Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Te habla Fabiola, ya tú me conoces, y está conmigo una de mis invitadas favoritas, por no decir mi invitada favorita de la casa. Me encanta cuando la pastora Leilani está con nosotros y hoy nos va a acompañar en el tema de hoy. Dios les bendiga, gracias por esas palabras, Fabiola. Siempre que me invitan estoy, ¿verdad?, como nerviosa y buscando y leyendo, y así que aprendemos todos juntos, ¿verdad?, en cada reto que nos dan. Para mí es un placer estar contigo, con todos, ¿verdad?, nuestros amigos que nos escuchan. Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Navidad, San Giving, no sé cuándo nos vas a escuchar, pero qué bueno que estás aquí en La Buena Parte. Un dato curioso de la pastora es que ella dice Feliz Navidad todo el año. Ella está todo el año diciéndole a la gente Feliz Navidad. Así que estamos en Navidad ahora. No va a parecer que es un chiste, pero la pastora está todo el año diciendo Feliz Navidad. Y el tema de hoy tiene que ver con la Navidad. Por el título saben que vamos a hablar sobre la tristeza navideña, que es un fenómeno que toca a varias personas. Yo no lo he experimentado. Sé de esto por una conocida que ya no, ¿verdad? No está en mi vida, pero recuerdo que hubo una Navidad, quiero hacerle relato para que sepa cuál fue la cosa que me inspiró a que tocáramos este tema. Pues porque vi esto y me entero por ella que this is a thing. Y me da mucha lástima que haya personas que pasen por esto en esta temporada tan bella. Recuerdo que una vez estaba en su casa y como sorpresa, yo y sus hijos le decoramos la casa entera. Le pusimos el árbol de Navidad, luces. Y recuerdo que los hijos me decían, a mami no le encanta la Navidad. Y yo, pero this is gonna cheer her up. Bien inocente. Y pusimos el árbol, pusimos luces, lo decoramos, etcétera. Y cuando ella llegó, se molestó y nos mandó a quitarlo todo. Y ahí yo me entero que la tristeza navideña es un fenómeno. Sí. Y pues como saben, la pastora por su preparación pues trabaja con cosas de la conducta humana, situaciones de la conducta humana y yo quería aprender un poco más de esto y por eso la invité. Pero quería saber qué razones hay detrás de que una persona en una temporada tan festiva y tan hermosa como esta, y personas cristianas, porque estoy hablando de una persona cristiana, pueden llegar al punto de ver esta parte del año como algo triste. Uh-huh. No, y actuar en ira también, porque no vio esa persona, ¿verdad? No vio el gesto, el gesto de que trataron de hacer algo para animarla y actuó con coraje, ¿verdad? Se molesta. Así que eso pasa comúnmente. Ahorita, antes de empezar la grabación, le comentaba a Fabiola que hubo un estudio en Puerto Rico después de María, ¿verdad? Sabemos que muchos de los puertorriqueños estuvieron sin luz durante las Navidades, ¿verdad? Y se hizo un estudio que de 10 puertorriqueños, de 7 a 8 podían experimentar lo que era depresión, lo que era ansiedad, lo que era una congoja navideña y tristeza por diferentes cosas, por lo que había pasado en Puerto Rico, porque habían familiares que ya no iban a estar con ellos en días particulares. Así que la tristeza navideña, la congoja, el lamento borincano en Navidad, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Le dicen Christmas blues. También eso es muy latente. Lo que pasa es que en ocasiones hay gente que lo disimula bastante bien y no lo expresa o no lo quiere trabajar. Hay gente que ha vivido ya con esto durante años. Me imagino que esa persona, por la reacción que tuvo, ya ha vivido con esto durante mucho, ¿verdad? Ya varias Navidades y ya es un estatus, ¿verdad? Que está viviendo mentalmente, emocionalmente, como algo normal. Como algo normal y le incomoda todo lo que le saca de ese estatus emocional, ¿verdad? De la temporada. Así que es algo muy común. Y hay 3 factores y usted también puede investigar. A Fabiola, tú puedes añadir, pueden también, creo que la gente puede hacer comentarios, ¿verdad? Sí, Usted puede hacer comentarios también de otras cosas que usted quiera añadir. No lo sabemos todo, así que usted puede añadir otras cosas más. Hay unos factores que hemos encontrado y hemos visto, ¿verdad? En las relaciones con otras personas. Uno de los factores es cuando hay una pérdida de algún familiar.
la pérdida del familiar. Los momentos más difíciles cuando tú pierdes un familiar no es solamente en el momento cuando se entierra o se crema ese familiar. Los momentos más difíciles, ¿verdad? Comienzan en la rutina y en los días, ¿verdad? Que normalmente se reunían a conversar, a compartir. Y así que uno de los primeros factores para que esa congoja, esa tristeza navideña, ese lamento navideño comience es cuando hemos pasado por una pérdida de algún familiar o a un ser querido. Cuando atravesamos pérdidas también de divorcio. Cuando usted dijo lo de la pérdida, yo pensé que era pérdidas en la temporada de Navidad que se asociaban, pero no había pensado en eso. En Pérdidas en el... pérdidas que hayan pasado en cualquier momento del año, pero que la Navidad sin ellos entonces es lo que... No había pensado en eso, que en esos casos entonces el enfrentarse a una época feliz sin una persona que solía ser parte de eso. Sí, sí, porque era parte de la rutina, ¿verdad? De la rutina familiar navideña y esa persona ya no está. Obviamente si en el caso de que pase un momento de Navidad, pues incluye una pérdida de la persona y una pérdida de lo que significa la festividad. Si llega a pasar en Navidad. Pero uno de los factores principales para la congoja es cuando hay pérdida de algún familiar, un ser querido, un ser amado, pérdida del estatus, una persona que se haya divorciado durante el año y esa sea su primera Navidad sin el componente familiar regular. Para los hijos también que pasan por ese divorcio, es la primera Navidad que no pasan con sus papás o el componente familiar que regularmente estaban. Pérdidas también de familiares que están ya lejos, que viven en Estados Unidos, que no están aquí en Puerto Rico. También es un tipo de pérdida porque se rompe la rutina navideña que regularmente están aquí, ¿verdad? Compartiendo. Hay otra pérdida que una persona, ¿verdad? Muy cercana me comentó. Esta persona es una madre soltera, su hija es una joven universitaria. Ella puede viajar sola, así que en Navidades ella va a pasar sus Navidades con su papá y es el primer año que esta madre soltera va a pasar las Navidades solas y típicamente sus familias, ¿verdad? Sus familias son, ¿verdad? Muy lejanas y sus Navidades siempre las pasaba con su hija y este es el primer año que ella va a pasar sus Navidades sola, así que eso se llama el nido vacío más o menos, ¿verdad? Versión navideña. Sí, versión navideña. Entonces comenzamos a tener en el caso de ella era una madre soltera, pero esos padres que tienen hijos, que es la primera Navidad que no están todos juntos porque uno tiene que irse a la casa de la esposa, de la familia de la esposa, o tienen que dividirse y ya esa puede ser que hay un sentimiento de congoja navideña, en el caso también del nido vacío. Así que tenemos lo que es las pérdidas, es un sentido también de congoja navideña, tristeza navideña. Yo le he cambiado a este podcast el nombre, Lamento Borincano. Te le he dicho, ¿viste? Que ese título, fíjate, no está mal ese título, Lamento Borincano versión navideña. Eso me lo dijo el pastor Abner. Me dijo, ay, le podían poner Lamento Borincano. Nada, pues ese es uno de los factores, el concepto de pérdida, ¿verdad? El otro factor es económicamente. La economía está muy apretada. No puedes comprar lo que deseas comprar, no te sientes que en un estado económico muy carente, ¿verdad? Y sientes que esa falta de economía, ¿verdad? Te está afectando tu vida de cómo tú la recreabas normalmente en Navidad. Así que la economía también es un factor que puede traer un lamento, ¿verdad? Una tristeza. Y por último, y usted puede apuntar otros factores, ¿verdad? Que puede también aportar a lo que es la tristeza navideña. Pero otro de los factores que queremos comentar es el factor de cosas no resueltas, situaciones no resueltas en el pasado. La Navidad cognitivamente al ser humano, ¿verdad? Por lo menos a los americanos, a nosotros los puertorriqueños, la Navidad es una oportunidad de compartir en familia, de salir de la rutina. Muchos estamos libres en ciertos días. Comienza el fin de año, ¿verdad? Se termina el año y comenzamos otro año nuevo y para mucha gente eso es como algo mágico. Así que cognitivamente es un chip que tenemos en la mente de cambios, ¿verdad? Y cuando no tenemos áreas trabajadas en nuestro pasado, esos recuerdos van a salir. Por ejemplo, te anotaste en un gimnasio en enero, en el 2022,
Estamos a noviembre, semana de Thanksgiving y nunca fuiste al gimnasio. Ángel. Así que cuando veas esto, Ángel, ¿qué pasó? Tu membresía de Planet Fitness. Planet Fitness se está haciendo millonario. En realidad, si usted se pone a ver fríamente, ellos hacen una campaña a todos los gimnasios, lo que es enero y febrero, porque el ser humano tenemos ese chip. Sí. Y cuando usted no tiene cosas resueltas, ¿verdad?, de su pasado, o decisiones mal hechas, y quiere resolverlas todas en diciembre y en enero, pues vivimos, ¿verdad?, una tristeza porque no la pudimos resolver, ¿verdad? Y por eso tú ves que tanta gente en enero salen con cosas impulsivas. Vienen los divorcios, vienen los cambios de trabajo, vienen las membresías no necesarias, porque pues te apuntaste pero no va, y vienen muchas otras cosas. Wow. Y ¿será que hay algo que usted crea que podamos hacer durante el año para preparar? O sea, si ya es algo que hemos identificado, que la Navidad nos da tristeza, ¿habrá algo que podamos hacer de camino a la Navidad para prepararnos para eso? Sí, antes de contestarte la pregunta, ¿verdad? Perdóname, es que se me quedó. Usted puede de momento preguntarse, pues entonces esa persona está deprimida. Todo lo que acaban de describir es una persona deprimida, ansiosa, necesita terapia, pero esto que estamos hablando es que dura su tiempo, ¿verdad? No es que está todo el año, es un tiempo emocional, comprometido, que es durante el tiempo de la temporada navideña, ¿verdad? Eso es importante identificar. Si a usted le dura todo el año, pues sí necesita, ¿verdad? Ya es una depresión, que no tiene que ver con la temporada, pero sí estamos hablando de aquí de un estado comprometido emocional que es durante esta temporada. ¿Qué cosas podemos hacer para evitar, ¿verdad? O para prepararnos nosotros mentalmente? Cuando viene la temporada y yo sé que en Navidades me deprimo. Lo primero es poner de nuestra parte, porque a veces nos entra esa melancolía navideña y entonces nos queremos encerrar, nos queremos aislar y no nos ponemos como stubborn, como testarudos. Y no queremos escuchar a nadie, no queremos poner de nuestra parte. Lo primero que yo te diría es, tenemos que poner de nuestra parte y obligarnos a hacer algunas actividades para salir de ese estado, porque ese estado es un estado muy cómodo y nos podemos acostumbrar a estar así. Estoy buscando aquí la listita de algunas cosas. Usted puede anotar, ¿verdad? Y nos puede decir también recomendaciones, pero algunas recomendaciones que uno puede tomar, que uno puede hacer para trabajar lo que es la lamento, la congoja navideña. Una de ellas es retomar la decoración navideña. ¿Hace cuánto no decoras en Navidad? Yo sé que da trabajo recogerla después en febrero, pero trata, ¿verdad? Si te sientes así con esta tristeza navideña, trata de decorar tu casa de la manera que a ti te guste, la manera práctica, ¿verdad? Que a ti te guste. Trata de decorar la Navidad como recuerdos que tenías buenos de tu pasado. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando yo me crié, nosotros hacíamos un pueblo navideño con nieve, con un Santa Claus volando. Y este año yo dije, yo quiero retomar ese recuerdo lindo que yo hacía con mi papá y lo quiero hacer con las nenas, con mis hijas, ¿verdad? Con nuestras hijas. Así que vuelva a decorar su casa, adorne, ¿verdad? Y usted me dirá, bueno, es que una de las excusas que podemos decir es que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? O las decoraciones navideñas, eso es mundano o algo así, ¿verdad? Tantas creencias que hay ahora. Pero mire, la Navidad es simbólicamente que celebramos a Jesús, ¿verdad? Eso pues se puso esa fecha, pero se sabe que no es esa fecha. Es un momento lindo de evangelización, de compartir. No pongamos de excusa, no, es que si Él no nació ahí, yo no tengo que celebrar. Es algo simbólico, ¿verdad? Así que no, creo que estamos buscando excusas para no celebrarlo. Eso me hace pensar, y cuando dijo lo de pongamos de nuestra parte, es que hay, ahora me hace un poco más de sentido, ¿verdad? Cuando escuchamos gente dar razones por las que la Navidad está overrated o porque la Navidad es un engaño, porque yo he escuchado esto es un engaño capitalista para sacarle dinero a la gente, que ahora hace sentido, ¿verdad? Ese tipo de excusa, que quizás si esa es tu forma de ver la Navidad y ese es tu escudo para no celebrarlo, whatever, quizás sería un buen momento para mirar hacia adentro y ver en realidad
qué es lo que te está llevando a pensar en esto, porque independientemente de lo que es, de tu creencia, de lo que celebres, de lo que no, el hecho es de la Navidad es un momento lindo, es algo bueno, es bonito, aunque no compres nada, aunque no pongas árbol, aunque no decidas no decirle a tus hijos lo que no le quieras decir, o sea, es un momento bueno, y si estás encontrando razones para hacerlo negativo, quizás es necesario mirar hacia adentro, porque si no es culpa de la Navidad, creo que es lo que estoy tratando de decir. Sí. La Navidad no es mala. Si la estás viendo de una manera negativa, quizás hay algo que haya que mirar. Sí, y precisamente una de las recomendaciones que damos para prepararte o para trabajar lo que es la melancolía navideña es eso. Identifica cosas buenas en la Navidad, identifica qué cosas buenas puedes sacar. Si usted dice, ¿verdad? Y si en las tiendas a veces esto es como un consumerismo, Claro. ¿verdad? Eso es obvio. Pues no, está bien, eso es negativo, pero qué cosa positiva hay en la Navidad o qué cosa podemos resaltar que podemos compartir en familia, que los servicios, las personas que vamos a la iglesia, los servicios en el, ¿verdad?, cultico se transforman en una puerta evangelística para invitar a nuestros familiares también, para evangelizar. Hay un ambiente diferente en Navidad en las iglesias, ¿verdad? Hay un espacio también para la arte bien grande en la Navidad. Claro. Sí, hay un montón de cosas. Sí. Hay muchas cosas que resaltar de la Navidad fuera de la religión y fuera del consumerismo. Claro. O sea, porque también es otra cosa que escuchamos, es que eso es algo que celebran los cristianos, y como eso es lo que pues yo no tengo por qué celebrar la Navidad, independientemente de lo que creas o lo que no quieras celebrar o lo que no. La Navidad es algo que es bonito y que hay cosas buenas que sacarle. Claro. Si, por ejemplo, tu crítica es al consumerismo o al elemento capitalista de la Navidad, no todo el gesto de regalar y dar tiene que costar. Pues es un buen momento, una buena excusa para regalar algo sin tener que darle dinero a TJ Maxx. Exacto. Anuncio no pagado. TJ Maxx no paga nada aquí en el podcast. Pero sí, ¿verdad? Fíjate, también de las recomendaciones, identifica fuentes de estrés. Hoy yo estaba hablando con una compañera en una reunión y ella decía que antes ella celebraba la Navidad metida en las tiendas. Ella me decía, yo compraba cuánta cosa había innecesaria, le compraba cuánta gente era innecesaria en mi vida. Ella expresa, entonces ella decidió este año hacerlo diferente. Ella dice, van a hacer sin intercambio. Ella dice, porque para mí, el meterme en las tiendas era una fuente de estrés para mí, el que no consiga este regalo, el que tengo que hacer una fila. Así que una de las cosas para trabajar la melancolía navideña es manejar las áreas de estrés. Si a usted le da estrés estar en las tiendas, pues búsquese otras áreas donde puede comprar online, en comercios más pequeños. No tiene que meterse en el centro comercial que dicen que es el centro de todo. No tiene que ir a la tienda que empieza con W, ¿verdad? Que busquemos otras alternativas que sean menos estresantes. Si a usted no le gusta las fiestas grandes, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta el revolú de tener fiestas grandes, pues entonces identifique dónde usted se va a reunir, anticipe dónde usted va a ir, porque si usted esta temporada le da tristeza, no espera a última hora planificar lo que va a hacer. Así que es necesario que usted planifique qué va a hacer, qué lugar va a ir, a quién va a visitar, a quién va a llamar. Otra de las estrategias, ¿verdad? O de las herramientas que podemos encontrar es la planificación, ¿verdad? Pero de compras adecuadas. Una de las cosas que pasa muchas veces, que le estaba comentando a Fabiola antes de comenzar, mientras investigaba y leía, era que yo pensaba que solamente las personas que tenían congoja navideña, lamento navideño, todos los nombres que le hemos puesto a este podcast, eran personas que estaban todo el tiempo en pijama, que estaban tristes en la casa, que estaban aisladas. Pero el artículo, ¿verdad?, que estaba leyendo es que una de las características que puede tener una persona es que es una persona que todo el tiempo se pase comprando, se pase en Navidades regalando, haciendo fiestas escandalosas, no pare en la casa, se amanezca, siempre esté, que tú miras a esa persona y tú dices, esta persona le encanta la Navidad, y es un tipo de persona que oculta en realidad la tristeza que siente,
pero por fuera tú la ves disimulando, ¿verdad? Y se paró disimulando, y luego, cuando llega despedida de año o ya se está acabando la Navidad, tú ves que viene una baja emocional de la persona. Así que aunque está expresando con actividades o situaciones que está feliz, en realidad no está feliz, está siendo muy ruidosa, ¿verdad? Ruidoso en sus expresiones, pero en realidad internamente está ocultando la tristeza que está sintiendo. ¿Qué te parece eso? Lo que busco la otra aquí. Estoy tratando de pensar a ver si, si como que hacía clic con alguien, tratando de visualizarlo, ponerle una cara a eso. Y aunque no logro ponerle cara a eso, es interesante verlo como como posiblemente hay otra cara a la tristeza navideña. Una, o la usual, es que no la quiere hacer apático a la Navidad, y la otra hacer celebrarlo en exceso, Sí. para esconder otras cosas. Yo asumiría que una persona que tome esa postura con la Navidad, si es, bueno, es en el contexto de cómo la Navidad lo hace sentir. Exacto, que en realidad está triste porque se siente sola o solo, sus hijos no están, todo lo que hablamos al principio, pero en realidad tienen overreact, reaccionan exageradamente. Esta psicóloga, ¿verdad? Que no es una psicóloga española, uno de los ejemplos que ella dio, ¿verdad? Que quizás le sonará gracioso, pero le mencionó la película de Grinch. Ajá. De Grinch, ¿verdad? Que entonces unas personas actúan como el Grinch, deprimidos, hastiados, no quiero fiesta, no quiero Navidad, pero entonces el pueblo actuaba reaccionando a la situación con los regalos, y si no tenían regalos había tristeza, si no había árbol había tristeza, pero no había unas relaciones saludables. Entonces ella da el ejemplo, ¿verdad? De la película de Grinch, de que miremos las dos caras. El que lo dice y se nota, pero el que de momento actúa, sobreactúa, estando afanado por cosas del hacer, pero no el de la introspección y el de examinarse realmente por qué lo estoy haciendo. Si nosotros los cristianos que a la Navidad le damos un significado adicional, que no adicional, creemos que este es el significado, la génesis de la Navidad. Los demás elementos se lo ha puesto en efecto el capitalismo. Pero a una persona que siente esa apatía por la Navidad, ¿cómo rebobinamos ese pensamiento? Porque una persona de fe, como la persona que estaba hablando al principio, que en efecto era así en la Navidad porque había pasado un evento traumático durante una Navidad, ¿cómo pueden hacer ese switch en lo espiritual? No sé si me entiende lo que le estoy preguntando. Sí, yo creo que y lo que voy a decir ahora no es que es un 3 pasos y se te va la tristeza. Yo siempre creo que las cosas conductuales hay que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y las cosas emocionales hay que poner de nuestra parte, y en ocasiones pues empujarnos un poquito, ¿verdad? Validar los sentimientos, pero también empujarte, porque si no, nadie lo va a hacer por ti, ¿verdad? E incluso hasta el Espíritu Santo te da apertura a que tú decías que vas a hacer. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar qué pasó, por qué me siento así. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en el pastorado, al principio del pastorado, cuando nos casamos. Sí, yo creo que nosotros empezamos de novio habiendo una hora y después nos casamos, y seguimos trabajando. Hubo 3 o 4 navidades que nos pasaba algo. Y ya la quinta Navidad, nosotros mismos en nuestro lenguaje era como que vamos a ver qué pasa ahora, esta Navidad, qué va a pasar en la iglesia ahora, qué situación va a pasar en la iglesia. Y ya estábamos como, en mi caso, ¿verdad? Porque mi esposo no está aquí para hablar, pero estábamos, ya yo estaba como prejuiciada, ¿qué va a pasar que nos va a dañar y entonces era específicamente 23 o 24 que nos pasaba algo. Así que yo traté de cambiar mi mentalidad, identificar qué fue que hubo situaciones que fue el 23 y 24.
Y entonces comencé a identificar esas situaciones y comencé a planificar y a ver qué cosas lindas yo puedo ver de la Navidad. Y una de las cosas lindas, ¿verdad? Si usted habla con mis compañeros de trabajo o hermanos de la iglesia, como decía Fabiola, van a decirle que yo digo feliz Navidad todo el año. Porque para el cristiano todo el año es Navidad. No somos berríos, pero todo el año es Navidad, porque Navidad es Cristo en nuestro corazón, es el nacimiento. No de Cristo tan solo en un pesebre, sino que Cristo nació en mi corazón. Así que para mí todo el año es Navidad. Yo creo que lo primero es identificar qué pasó, que me hizo sentir, me irrumpió lo que era la alegría, ¿verdad? El significado de la Navidad, e identificarlo. Segundo, volver a encontrarme con ese niño, que era un niño perfecto, ¿verdad? Era un ser santo y vino a la tierra a identificarse con tu dolor y con mi dolor. Así que una de las cosas que yo diría también es leer el relato del nacimiento de Jesús. A veces creemos que no sabemos la historia, y yo creo que la palabra, al releerla, nos vamos a topar con muchos. Con cosas, ¿no? Sí. Sí, con muchos aspectos, ¿verdad? Y poner de nuestra parte y cambiar qué cosa diferente puedes hacer esta Navidad. Una de las cosas que yo anoté aquí es qué tradiciones tú hacías antes que no haces, tradiciones lindas. Y si no tenías ninguna tradición, pues invéntate una nueva, ¿verdad? A veces pensamos que las tradiciones son las que hacíamos antes, pero ¿y por qué no empiezas de ahora en adelante a inventarte una tradición con tu familia diferente? Lo de la palabra, lo de ir al relato otra vez, con esto y con los relatos que son mainstream, que todo el mundo conoce, aun el que no lee la Biblia, tendemos como que a pasarles por encima porque ya yo sé esa historia, pero es con cierto de ese elemento de volver atrás. Yo no sé si usted sabe cuál es la serie The Chosen. ¿La ha escuchado? ¿La Sí, ve? no la he visto porque no he tenido tiempo, pero la he visto cortos y pedazos maravillosos. Véala. Es la producción cristocéntrica más hermosa que he visto. Hay muchas películas, series y un montón de películas sobre de esas que dan en Semana Santa. Ajá. Hay un montón. Y siempre están centradas en Cristo, el nacimiento, el ministerio, la muerte, resurrección. Pero The Chosen en particular está centrada en el ministerio, especialmente en los discípulos. Y esa la humanización de los discípulos. Para mí que por eso es el éxito que ha tenido, porque tú te has hecho... Identificas sí, también con ellos. así es que la serie está espectacular, es una cosa... Anyway, es que si yo empiezo a hablar de Chosen y me emociono. Ellos no nos pagaron nada tampoco, No. pero las cosas buenas hay que recomendarlas. Sí, no, y es gratuito. El Season 3 empezó en el cine. ¿Ahora? Sí, no, creo que en Puerto Rico, no sé si en que te vi sentando, ¿tú la ves? No, ok. Pues el Season 3, sé que los primeros 2 episodios están en el cine, no sé si en Puerto Rico. Probablemente para el Season 3 hay que esperar. Pero lo que quiero decir es que los primeros 2 seasons son gratis. Ellos no se quisieron afiliar con nadie para no deberle la historia a nadie. Así que es tan fácil como ir al site de ellos y darle play. Es súper fácil. Pero a lo que voy es que había un especial de ellos de Navidad. Y era literalmente María y José llegando a Belén. Y hubo un detalle que yo no sabía y me hizo volver a la palabra para confirmarlo. Y era que en español dice pañales. Pero en la traducción de la palabra pañales en inglés, que ahora se me pasa, a lo que voy es que aparentemente en lo que envolvieron a Jesús cuando nació, eran lo que envolvían a los bebés corderos. Y ese detalle, que no hay nada en la Biblia que esté de más. El pastor creo que estaba hablando de esto en la predicación. Y ese detallito del nacimiento me hizo emocionarme y me hizo volver otra vez a la historia. A leerla. Exacto. Y emocionarme otra vez por ese relato, por el nacimiento del Señor. Porque qué hermoso es esa comparación. O sea, el cordero que fue sacrificado por el mundo, lo envolvieron literalmente en un paño de un bebé cordero. Sí.
Así que sí, tengo que hacerle eco a esa recomendación de la pastora. Volvamos a leer a leer las historias que ya conocemos del Evangelio. Nos podemos sorprender de cómo nos vuelven a ministrar. Claro, y que todo el tiempo, para mí la palabra es viva. Y cada vez que yo la leo es diferente porque también mis emociones son diferentes, ¿verdad? Hay veces que uno está como alegre y hay veces que uno está triste, otras veces está en la expectativa, ¿verdad? De preguntas. Y por eso la palabra es viva. Por ejemplo, una de las cosas que en una ocasión yo retomé para leer la historia de nacimiento, ¿verdad? También lo hago en Semana Santa. Yo fui a Belén, ¿verdad? Literalmente yo fui a Belén. y algo que a mí me ministró mucho, ¿verdad? Fue que sabemos que el pesebre no era una casita, ¿verdad? De madera con los animales por fuera. El pesebre no es así, ¿verdad? Eso lo trajeron, ¿verdad? Los hermanos católicos, de que era una casita de madera. El pesebre quedaba, nos llevaron más o menos a un pesebre de ese tiempo, quedaba como una cueva. Era como la cochera. La cochera, obviamente no habían coches, pero habían caballos, vacas, por eso se le llamaba pesebre. Así que como era una temporada fría, era como una cueva debajo, ¿verdad? De un área, quedaba escondida, apartada. Y entonces a nosotros nos metieron un pesebre que, ¿verdad? Que ellos indican que nació Jesús ahí, pero pues hay que ver, ¿verdad? Pero que nos llevaron un pesebre antiguo. Y a mí me llamaba la atención porque yo nunca me imaginé que era que quedaba debajo, porque yo decía, en un pueblo donde había un censo, que había un revolú de gente, ¿cómo esa gente nunca escuchó a ese bebé? Y el guía nos estaba explicando que al estar metido dentro de esa cueva, pues era casi imposible tú escuchar a un bebé a menos que estuviera cerca en esa área. Así que como Dios milagrosamente tuvo cuidado de que ese nacimiento, ¿verdad? Fuera un nacimiento que hasta pasara desapercibido. Desapercibidos para muchos, pero no enajenado de la gente que Dios quería darle la noticia, que eran los pastores, ¿verdad? Los magos del Oriente. Así que la historia del nacimiento de Jesús tiene tantas verdades para sanar tu corazón en Navidades. Del cuidado que él tuvo con María para que José no la abandonara, sino que la respetara a pesar de que no entendía. Del cuidado que tuvo con su familiar extendida, que era Elizabeth, esa relación que tuvieron, ¿verdad? Que se conectaron. De relatos de identificarse con la gente más pobre, más despreciada, que eran los pastores. Así que la Navidad tiene muchos relatos que pueden ministrar y sanar tu corazón. Así que la invitación yo creo que es que hagas algo diferente. ¿Verdad? Dijimos aquí varias cosas, usted puede añadir otras cosas, pero pídale al Espíritu Santo de dónde viene esta tristeza. Identifíquela, pídele al Señor que la sane, búsquese otras áreas donde pueda sentirse amado, no se aísle y lea la historia o vea películas, ¿verdad? La palabra para mí es lo mejor, las películas a veces, ¿verdad? Pero vea películas, pero también la palabra es viva, ¿verdad? Y llega al corazón. Amén. Pues gracias, pastora, por haber venido y habernos educado un poquito y haber compartido con nosotros este tema que no hablamos. Nosotros no hablamos de esto. No. La gente pasa los Christmas blues y ya. Porque maybe por eso mismo, porque es algo temporal. Sí. Hablamos de la depresión, de la ansiedad, etcétera. Pero del Christmas blues no hablamos. No. Y es importante que especialmente los cristianos lo hagamos y sepamos que ¿verdad? Si eres un líder, un pastor, el pastor de jóvenes, la cosa es que si tienes a tu cargo, si estás sobre un grupo de hermanos en la fe, que estés en esta temporada pendiente a alguien que quizás parezca apático. Sí. Posiblemente haya algo que hablar. Así que nada, otra vez, gracias, pastora, por venir. Esperamos que el episodio les haya gustado, que les haya servido de algo y que si se llevan algo es que vuelvan a la escritura, vuelvan a esa historia que me encantó lo que dijo. Hay algo ahí para sanar. Si tienes Christmas blues, hay algo que hay que trabajar emocionalmente. Y el relato en sí del nacimiento tiene elementos para hacerlo. Así es. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Y feliz Navidad.